Buenos días, jóvenes. Terminábamos la ponencia anterior hablando de que existen dos grandes grupos celulares con diferencias muy marcadas entre sí, que son el mundo eucariota y el mundo procariota. Desde luego, nosotros en esta materia de histología humana nos vamos a centrar específicamente en el mundo de las células eucariotas. Sin embargo, hablaremos algunas cosas trascendentes e importantes sobre lo que son las células procariotas. Ya comentábamos en el video anterior que la evolución de las células procariotas precede a las eucariotas, según cálculos hechos, en aproximadamente 2.000 millones de años. Las células eucariotas, que son aquellas que tienen núcleo, incluyen a todas las células de plantas y animales y se distinguen de las células procariotas porque estas últimas, las eucariotas, tienen una compleja estructura en donde hay organelos que están diseñados, que están encargados de diferentes funciones muy específicas, y en estos compartimentos limitados por membrana se cumplen actividades metabólicas muy especiales, mientras que las procariotas el sistema es otro. Pero lo que más destaca como diferencia entre las procariotas y las eucariotas es que en las eucariotas encontramos la presencia de un núcleo, que es un compartimento limitado por una membrana donde reside el DNA, entre otras cosas. Por otro lado, las células procariotas no tienen compartimentos delimitados por membranas y su nombre pues refleja su estatus de protoeucariota, es decir, previo a la eucariota. En contraste con las eucariotas, las procariotas se podría pensar como un saco, se podría uno imaginar que fueran un saco de enzimas o proteínas en donde tienen lugar las reacciones celulares. Sin embargo, aún sin compartimentos limitados por membrana y con una organización más pobre, las células procariotas presentan un alto grado de organización subcelular. La nomenclatura para asignar el nombre a cada tipo de célula reside en la compleja organización de las eucariotas, que como veremos es una organización un poquito más o mucho más disciplinada que las de las procariotas, por un lado, y la forma simple de las procariotas por el otro. Tales diferencias se hicieron evidentes para los primeros investigadores cuando se descubrió que había ambos tipos de células y que tenían diferencias muy marcadas, pero también similitudes. Con las técnicas utilizadas se ha observado que ambos tipos de células contienen un gran compartimento celular conocido como citoplasma. ¿Okay? El citoplasma pues es ese gel en el cual nadan los organelos subcelulares o nadan las estructuras subcelulares, en el caso de las procariotas, y tiene una función muy específica. Este citoplasma, además de ser el mar en donde se desplazan estos orgánulos, el citoplasma está rodeado por una membrana que lo limita, pero también se ha visto que hay compartimentos membranosos adicionales dentro del citoplasma eucariota mismo que no encontramos en las células procariotas. Es decir, insistiría en que una diferencia importante entre el mundo procariota y el eucariota es que las células procariotas tienen citoplasma, pero no tienen organelos membranosos en su interior, mientras que el mundo eucariota, además de tener su membrana celular y tener citoplasma, en su interior también tiene organelos membranosos, dentro de los cuales el que más destaca, desde luego, es el núcleo. Las procariotas no tienen organelos membranosos y el típico citoesqueleto eucariota. Es decir, veremos cómo las células eucariotas tienen una especie de citoesqueleto en donde destacan los microtúbulos y destacan también los filamentos que le permiten a la célula eucariota desplazarse, tener una forma fija o cambiar de forma, estirarse, constreñirse, etcétera.
mientras que las células procariotas no tienen esta capacidad. Su manera de desplazarse es totalmente diferente. Por consiguiente, las biomoléculas se supone que se dispersan en forma aleatoria a lo largo del citoplasma procariota y que su metabolismo es ineficiente, pero nada más equivocado, puesto que el metabolismo de las células procariotas es bastante eficiente. Tan es así que han sobrevivido por más de 2.000 millones de años, como lo mencionábamos previamente, en nuestro mundo. Ahora bien, ya adentrándonos más en el tema, veamos las células eucariotas versus las procariotas, es decir, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes específicas que hay entre ambas. En primer lugar, la célula procariota. La palabra procariota viene del griego pro, que significa previo, y del griego carión, que significa núcleo. Es decir, significa prenúcleo, o decir, una célula procariota es una célula prenúcleo, una célula que no tiene núcleo, tiene una estructura que veremos más adelante que se llama nucleoide, pero que no está organizada de la misma manera en que la encontraríamos nosotros en las células eucariota. Los miembros del mundo procariota constituyen un grupo heterogéneo de organismos unicelulares muy pequeños, incluyendo a las bacterias. Y acá abajo vemos nosotros a una célula procariota. Esto es el nucleoide, en donde está la información del DNA. Tiene una cápsula, tiene una pared celular, tiene una membrana plasmática, tiene ribosomas, tiene pilis, estas pequeñas prolongaciones de la membrana que le sirven para intercambiar información genética con otras células. Tiene el citoplasma, desde luego. Tiene plásmidos. Tiene por ahí, no lo vemos, pero tiene también un plegamiento de la membrana hacia el interior que se llama mesosoma, lo veremos más adelante, que hace las veces de retículo endoplásmico, y para desplazarse no requiere de un citoesqueleto, porque por lo regular la mayoría de estas células procariotas cuentan con un flagelo, que es este que está aquí, y tal cual si fuera un espermatozoide, este flagelo o flagelos, porque en ocasiones tienen más de uno, son los que le sirven como aparato locomotor para desplazar a estas células procariotas, dentro de las cuales desde luego encontramos una gran cantidad de bacterias. Acá tenemos otra imagen de procariotas. Están los pilis o cilios. Tienen ribosomas, una gran cantidad de ribosomas, su flagelo, el nucleoide, donde se encuentra el genoma, donde se encuentra el DNA, su envoltura capsular, su pared celular y su membrana celular. Y vemos el citoplasma. Esto en las células procariotas. Una típica célula procariota está constituida por las siguientes estructuras principales. Decíamos, tiene una pared celular, y además de la pared celular encima puede tener una envoltura que en ocasiones puede estar conformada por grasas. Abajo de la pared celular está la membrana citoplasmática, tiene citoplasma, tiene ribosomas, tiene mesosoma, tiene cilios, tiene flagelos, tiene algunas inclusiones citoplasmáticas y tiene nucleoide. Que decíamos, el nucleoide es donde se encuentra la información genética, pero no está concentrada dentro de un espacio definido, al cual llamaríamos núcleo en las eucariotas, sino que está disperso dentro del citoplasma en sitios muy exclusivos o muy específicos. Las células procariotas son generalmente mucho más pequeñas y más simples que las eucariotas. Es decir, las células procariotas son pequeñitas y su estructura es mucho más simple. Aquí vemos en un corte transversal
una célula procariota. Aquí vemos un flagelo. Esto que vemos aquí son pilis y cilios, que vienen siendo prácticamente la misma cosa. Sirven para intercambiar información genética con otras células y en parte para su desplazamiento. Está la pared celular, está la cápsula, está la membrana celular. Por acá vemos el mesosoma que les mencionaba, viene a ser el equivalente al retículo endoplásmico rugoso y liso en las células eucariotas. Esta pequeña invaginación de la membrana celular, algunos gránulos que contienen nutrientes como el glucógeno. Desde luego aquí vemos el nucleoide, donde se encuentra el ácido nucleico, el DNA. Hay ribosomas y todo lo que vemos de color azul es el gel en donde flotan todas las estructuras, que se llama citoplasma. Por otro lado, la célula eucariota. La célula eucariota, el término eucariota hace referencia al núcleo verdadero. Eu significa bueno o verdadero y carión, núcleo. Entonces, eucariota, núcleo verdadero. Los organismos eucariotas incluyen, dentro del reino vegetal y dentro del reino animal, incluyen algunos tipos de algas, protozoarios, que son organelos unicelulares, hongos, plantas superiores y desde luego animales, por supuesto incluyendo al ser humano. Este grupo de organismos posee un aparato mitótico, es decir, un aparato que le permite dividirse y formar células nuevas. Y este aparato mitótico son estructuras celulares que participan de un tipo de división nuclear denominada mitosis, aunque veremos más adelante que hay otro fenómeno a través del cual algunas células se dividen, algunas células como son específicamente las células germinativas, y este fenómeno se le llama meiosis, pero es muy exclusivo de las células gonadales. Encontramos también otro tipo de organelos dentro de las células eucariotas, otro tipo de organelos responsables de funciones muy específicas que se interrelacionan entre sí, incluyendo dentro de estos organelos a las mitocondrias, el retículo endoplásmico, tanto el rugoso como el liso, el aparato de Golgi, los centriolos, el citoesqueleto, los lisosomas, etc. Aquí tenemos las imágenes de dos células, ¿sí? De dos células eucariotas, y en ambas pues destaca la presencia del núcleo, la presencia de mitocondrias, la presencia de lisosomas y la presencia de una membrana citoplasmática. Aquí la vemos de color azul, acá la vemos de un color diferente, de un color rosado. ¿Okay? Pero ambas son células eucariotas, en donde, repito, lo que destaca es la presencia de un núcleo. Algunas diferencias estructurales entre procariotas y eucariotas. Número 1, la pared celular. En las procariotas la pared celular es una estructura constante, es decir, en todas las células procariotas la encontramos, es rígida y está encima de la membrana citoplasmática, que tiene una estructura un poco más blanda y diferente. La pared celular es responsable de la forma de la célula y de su protección contra la lisis osmótica. Hablar de lisis es hablar de destrucción. La pared celular que protege de alguna manera a la célula procariota de que los cambios de concentración de solventes y solutos fuera de la misma célula, ¿sí?, en el entorno, puedan destruirla. Es una especie de barrera que tienen las células procariotas para no ser destruidas por los cambios en las concentraciones de su entorno. Ahora bien, hay muchas células eucariotas que también tienen pared celular, pero es una pared celular
mucho más simple que la de las células procariotas. La pared celular la encontramos en células eucariotas del reino vegetal principalmente, como las algas, algunas plantas, estas paredes celulares están constituidas en el mundo eucariota principalmente por celulosa, la de los hongos por celulosa y una sustancia llamada quitina, la de las levaduras por polisacáridos. En las células eucariotas de los animales, la membrana plasmática se encuentra recubierta por una capa que es el glicocálix o glucocálix se le llama también. Es decir, en las células eucariotas animales prácticamente no encontramos pared celular. La pared celular la encontramos en las procariotas y en algunas eucariotas, pero principalmente del reino vegetal, como lo mencionaba ahorita, como son las algas, como son los hongos, principalmente las levaduras, pero en las células eucariotas que conforman el reino animal, prácticamente no encontramos pared celular, sino una membrana celular o membrana citoplasmática que es mucho más blanda, con una estructura mucho más complicada y que está cubierta, ¿sí? En su cara externa está cubierta por una capa llamada glucocálix, y esta capa llamada glucocálix, cuando hablemos de membrana celular, haremos mucho énfasis en ella. Es una sustancia que contiene principalmente carbohidratos. Aquí podemos nosotros ver una célula procariota. Podemos ver su envoltura de color o su cápsula de color verde, y por debajo de color azul vemos la pared celular. Y además de la pared celular, más adentro vemos de color rosado, de color asalmonado, lo que es la membrana celular, con algunas invaginaciones, como lo ven aquí. Y estas invaginaciones es lo que mencionábamos hace unos momentos, que reciben el nombre de mesosomas, que harán las veces del retículo endoplásmico del cual carecen estas células procariotas, y en las células eucariotas es una estructura sumamente importante: los pilis o pelos, los cilios, ¿ok? Y encontramos también su flagelo. Esto que vemos aquí es un corte semitridimensional de la membrana celular de una célula eucariota del reino animal. La membrana celular está compuesta principalmente por fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos que tienen una cabeza, que son las que vemos aquí de color azul, y tienen colas de ácidos grasos que aquí se alcanzan a ver, encontradas entre sí, es decir, las cabezas de estos fosfolípidos ven tanto hacia fuera de la célula como hacia el citoplasma, mientras que las colas se van a dirigir hacia el centro. Lo explicaremos con más detalle en su momento. Y además de tener esa doble capa de fosfolípidos, tiene proteínas de diferentes tipos, que son las que vemos de color morado, o de color verde, o de color asalmonado. Y lo que vemos acá de color amarillo son los carbohidratos, que pueden ser glucoproteínas o glucolípidos, es decir, carbohidratos combinados con proteínas o con grasas, que forman el llamado glucocálix. Algo importante es que las células procariotas no tienen glucocálix, únicamente las eucariotas, ¿okay? Y este glucocálix está formado, decíamos, por glucoproteínas y por glucolípidos, y tienen funciones muy importantes, sobre todo de identidad o de identificación dentro de los tejidos, dentro de las células. Y este glucocálix siempre lo encontramos en la cara externa de la membrana, es decir, la cara que ve hacia
el espacio extracelular, nunca en la cara interna de la membrana, que es la cara que ve hacia el citoplasma. La membrana citoplasmática en las células eucariotas pues es mucho más compleja que en las procariotas. La membrana citoplasmática de las procariotas y eucariotas presenta gran similitud en cuanto a función y estructura básica, sin embargo hay diferencias muy marcadas, empezando por el glucocálix que les mencionaba, lo encontramos en las eucariotas y en las procariotas no. En todo caso, esta membrana citoplasmática, tanto en las procariotas como en las eucariotas, funciona como una barrera de permeabilidad separando el lado de dentro del lado de fuera de la célula. Es decir, la membrana citoplasmática, aquí estas bolitas que ven ustedes aquí son las cabezas de los fosfolípidos. Y las colitas, estas negritas o azulitas que ven ustedes aquí, son las colas de los fosfolípidos que están formadas por un par de ácidos grasos. Todo lo que ven ustedes en forma redondeada o semirredondeada de color naranja o rojo son proteínas, ¿ok? Y estas prolongaciones pues son carbohidratos, ya sea glucolípidos o glucoproteínas. Desde luego esta es una membrana citoplasmática eucariota. Sea en el mundo procariota o en el eucariota, la membrana citoplasmática funciona como una barrera de permeabilidad, decíamos, separando el citoplasma del espacio extracelular, y está constituida por una doble capa de fosfolípidos, como mencionábamos ahorita, y proteínas principalmente. Estas pueden estar organizadas de diferentes formas, dependiendo de la célula, dependiendo de la función y el tamaño de la célula. Y desde luego si es procariota o si es eucariota. Y nada más faltaría mencionar lo relacionado con el glucocálix, que lo encontramos en las eucariotas y no en las procariotas. En las células eucariotas la membrana contiene carbohidratos que decíamos forman el glucocálix en la cara externa de la membrana celular o membrana citoplasmática, que poseen la función de sitios para receptores, entre otras cosas, que impiden la lisis osmótica. Es decir, estos carbohidratos de glucocálix, una de las funciones que tienen en las células eucariotas es impedir la lisis osmótica, que es precisamente la función que mencionábamos ahorita, que tiene la pared celular en las células procariotas. ¿Okay? Es decir, cumplen funciones semejantes el glucocálix en las eucariotas y la pared celular en las procariotas. Muchos tipos de células eucariotas y procariotas tienen flagelos y también tienen cilios, que son prolongaciones de la membrana plasmática, son elongaciones de la membrana plasmática. Las estructuras son utilizadas para la locomoción o para mover sustancias a lo largo de la superficie celular. La única célula flagelada, la única célula que tiene flagelo en el reino animal, por así decirlo, o en el ser humano, para ser más específicos, pues es el espermatozoide. ¿Sí? El espermatozoide es la única célula flagelada. ¿Y para qué utiliza el flagelo? Para desplazarse, para chicotear, para darse propulsión y avanzar. Mientras que en las células procariotas, aunque tiene también la misma función, es común que veamos que no tienen un solo flagelo, sino que tienen varios. ¿Okay? Aquí tenemos una célula procariota que tiene 3 flagelos, tiene una gran cantidad de cilios en su pared celular. ¿Okay? Esta es una célula multiflagelada. El mundo eucariota no tiene células multiflageladas. La única célula uniflagelada que tiene pues es el espermatozoide. Y acá vemos toda esta multitud de prolongaciones citoplasmáticas que son
parecen fideos, ¿verdad? Son los cilios. Los cilios tienen una función muy importante, principalmente en el mundo eucariota, porque estos cilios tienen movimiento propio y con su movimiento desplazan todo lo que tienen en su superficie. Por ejemplo, en las trompas de falopio, en las mujeres, en las trompas de falopio, estos cilios son los que se encargan de ir desplazando el ovocito, el óvulo, vaya, o en caso de embarazo, estos cilios de las trompas de falopio son los encargados de desplazar al huevo ya fecundado. Estos cilios son encargados de desplazar la cerilla o cerumen que se forma en nuestro oído externo. Estos cilios son los encargados de desplazar todo el moco que se forma en el tubo respiratorio. El moco que ahí se forma lo desplazan hacia la boca. Claro, moco en el cual van adheridas ya partículas, ¿sí? Partículas, artefactos no útiles, ¿sí? Que inhalamos y que se pegan en ese moquito, y los cilios, pues su función en el caso del aparato respiratorio es desplazarlos hasta la boca para que los expectoremos o nos los traguemos. Claro, es una función diferente a la que tienen en las trompas de falopio o a la que tienen en el conducto auditivo externo, pero a final de cuentas es una función que básicamente consiste en la limpieza de la estructura a la que pertenecen, porque desplazan todo lo que tienen encima, a diferente de los flagelos, cuya función es el desplazamiento de la célula. Los ribosomas. Cuando hablemos de ribosomas específicamente, veremos que los ribosomas son organelos no membranosos que encontramos tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y estos ribosomas pues son los responsables de la producción de proteínas, son los lectores del RNA mensajero, son los que traducen el RNA mensajero para formar proteínas al jalar aminoácidos y ensamblarlos entre ellos, formar un polipéptido. ¿Sí? Aminoácido y péptido es lo mismo, formar un polipéptido y una vez ensamblado ese polipéptido convertirse en proteína. Esta función la tienen tanto los ribosomas del mundo procariota como del mundo eucariota, y una estructura sumamente importante que encontramos en los ribosomas es el RNA, principalmente el RNA ribosomal. Veremos más adelante que hay tres tipos de RNA, que son el RNA ribosomal, que aquí lo vemos, que se encuentra en el ribosoma. Esto es un ribosoma. No nos vamos a meter ahorita en estructura molecular ni en funciones específicas, estamos hablando únicamente de las diferencias y similitudes entre procariotas y eucariotas, pero aquí encontramos el RNA ribosomal. Esta es una tira de RNA mensajero que trae el código genético para traducirlo, y al traducirlo se requiere de otro tipo de RNA, que es el RNA de transferencia, que es el que trae el código con el aminoácido correspondiente pegado para irlos uniendo y de esta manera formar una proteína. Veremos que hay diferencias importantes entre los ribosomas procariotas y los eucariotas. Si leemos el texto, nos dice: en los procariotas los ribosomas son pequeñas partículas formadas por proteínas y ácido ribonucleico, funcionando como lugar de síntesis de proteínas. ¿Sí? Al igual que en las eucariotas. Una simple célula procariota puede poseer cerca de 10.000 ribosomas, confiriendo al citoplasma una apariencia granular. En las células eucariotas son mayores, son más densos que los ribosomas de los procariotas y se encuentran ligados a la superficie del retículo endoplásmico rugoso o bien libres en el citoplasma.
Las células procariotas, como no tienen retículo endoplásmico rugoso, pues todos sus ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, a diferencia de las eucariotas, que veremos tienen un retículo endoplásmico membranoso al cual se pegan, le dan un aspecto empedrado, y debido a eso es que se le llama retículo endoplásmico rugoso, por la gran cantidad de ribosomas que tiene pegado en su membrana, en su cara externa. Y también las células eucariotas, como mencioné, además de tener esos ribosomas pegados al retículo endoplásmico rugoso, también puede tener, de hecho tiene ribosomas libres en el citoplasma. Tanto los ribosomas procariotas como los ribosomas eucariotas constituyen el lugar de la síntesis de proteínas, es decir, es el sitio donde se van a formar las proteínas que son indispensables para el metabolismo y el buen funcionamiento, el crecimiento y el desarrollo, así como la funcionalidad de la célula a la que pertenecen, sea procariota o sea eucariota. Bien, hasta aquí dejamos este video. Continuaremos con el último en relación a este tema de mundo procariota versus mundo eucariota.